Hola a todos, qué alegría que nos acompañen hoy en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos pusimos la tarea de tomarnos un café virtual con mi super colega Neldis para hablar de un tema que a todos los profes nos toca el corazón, la historia de nuestras escuelas. Hola Neldis, ¿cómo va todo? Hola compañera Mayra, qué felicidad estar aquí contigo. Pues te cuento que yo vengo pensando mucho en una pregunta para la charla de hoy, y es el por qué las cosas que fallan hoy en las escuelas, como la falta de materiales, el olvido que tenemos en las zonas rurales, vienen desde el momento en que se inventó como tal la escuela en nuestros países, en los países de América Latina. Hoy, para poder atender a toda esta problemática y resolver nuestras dudas, nos vamos a apoyar en un texto de una autora llamada Gabriela Ozenbach. Ella nos invita a mirar el pasado y nos muestra que hay un patrón común. El primer gran problema es que cuando se crearon las repúblicas, las escuelas no se pensaron para darle bienestar a los niños o para que todos tuvieran las mismas oportunidades, no, sino que las élites políticas las crearon para controlar, enseñar el idioma, la religión y crear una identidad nacional. O sea, nacieron como un proyecto político desde arriba. Neldis, esa pregunta está buenísima. Y fíjate que la autora dice algo muy cierto. Para entender la educación de nuestro país, hay que mirar también a los vecinos, a toda Latinoamérica, y resulta que en el siglo XIX, cuando muchos países estaban organizando, los gobernantes de esa época viajaban a Europa, a Francia, a España, y veían cómo eran las escuelas allá y decían: listo, esto nos sirve, compremos esa idea y traigámosla. El problema es que intentaron copiar y pegar un modelo sin pensar que si iba a funcionar aquí. Tal cual, compañera, es como cuando alguien lleva ropa para clima frío a una tierra donde hace muchísimo calor. Simplemente esto no encaja con la realidad. Eso fue lo que pasó con muchos modelos educativos en nuestros países. Desde las ciudades y los gobiernos se imaginaban una escuela perfecta, muy parecida a las escuelas europeas, pero no pensaban en cómo vivían realmente las personas en los pueblos, en el campo, en lo rural sobre todo, o en las minorías como las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces llegaron estos métodos, contenidos y formas de enseñar que poco tenían que ver con esa realidad, esa vida cotidiana de las regiones, de esas comunidades, y muchas veces no se valoraban las costumbres, como por ejemplo su forma de hablar, sus conocimientos ni su cultura, y era como si todo lo propio quedara en un segundo plano y lo importante fuera copiar esos modelos extranjeros. Y claro, eso hizo que muchas personas sintieran la escuela lejana, como algo que no representaba su realidad. Por eso hoy se habla tanto de una educación más cercana a la gente, donde cada comunidad pueda verse reflejada y donde aprender también signifique valorar quiénes somos y de dónde venimos. Exacto. Y ahí es donde viene lo más complicado. En esa época el gobierno quería que la escuela sirviera para que todo el mundo fuese igual, con el mismo idioma, la misma cultura, las mismas ideas, y para crear una sola identidad nacional. Pero al querer hacer todo esto igual, borraron las diferencias de la gente. Por eso hoy nos cuesta tanto el tema de la inclusión,
porque estamos intentando meter la diversidad a la fuerza en un sistema históricamente nació para que todos fueran idénticos. Y claro, la autora explica algo muy importante, central para ser más claro. Siempre quiso mandar y poner las reglas, pero a la hora de pagar les tiraban la responsabilidad a los municipios, a las provincias o a las iglesias locales que no tenían recursos. Por eso hoy vemos esa brecha tan dolorosa, donde las escuelas del campo o de barrios humildes están abandonadas. No es un problema nuevo, el sistema nació dividido, control centralizado, pero financiamiento precario y abandonamiento a su suerte. Es verdad, y es muy cierto, Mayra. Por eso, respondiendo a la pregunta que hicimos al principio, las crisis que vemos hoy, como que los niños se aburren, o que porque los contenidos no tienen nada que ver con sus vidas en el campo, no es culpa de nosotros, no es culpa de los profes en general, sino que la autora nos invita a mirar, a no mirar la historia solo como una lista de leyes aburrida del pasado, sino a ver cómo los maestros de antes, incluso los de ahora, hacemos magia con las uñas para adaptar esos modelos a la realidad de quién, de los estudiantes, a la realidad de las comunidades y de las regiones. Igualito a lo que nos toca hoy, eso es igualito. Lo que pasaba antes, lo mismo que nos toca hoy como docentes. Y es que históricamente al docente se le miraba como un misionero o como un héroe que tenía que salvar a la sociedad, pero nunca se le ha pagado ni se le han dado las herramientas de acuerdo a esa gran responsabilidad. Por eso hoy se nos hace normal tener que poner de nuestro bolsillo para comprar marcadores, copias o cartulinas, diferentes material didáctico, sobre todo en el tema o en la zona rural. Porque el Estado nos delega esa carga moral de sacar adelante a los niños, pero nos recorta el presupuesto técnico y también para materiales. Totalmente. Nos toca ser magos en el aula. Por eso conocer esta historia nos da valor, nos hace entender que los países de Latinoamérica compartimos los mismos dolores en la educación, pero también podemos compartir las soluciones. No somos solo transmisores de un papel o de una malla curricular, somos parte de una historia que todavía se está escribiendo y que podemos cambiar desde el salón de clases. Así es, compañera Mayra. Y bueno, como todo buen café compartido, por hoy llegamos al final de esta conversación. Pero antes de despedirnos, queremos dejarles una reflexión. A veces hablamos de la educación como si fuera algo que siempre ha estado igual, pero hoy vimos que muchas de las cosas que pasan en las escuelas vienen de modelos antiguos, que no siempre pensaron en nuestras realidades o nuestras culturas, o quizá también nuestras formas de aprender. Y por eso también existen prácticas que hacen sentir a muchos estudiantes lejos de la escuela, como si aprender fuera solamente memorizar, repetir o seguir reglas sin preguntarse para qué sirven realmente. La educación debería ser un espacio donde las personas puedan sentirse escuchadas, valoradas y representadas, no un lugar donde todos tengan que encajar en el mismo molde. Por eso, queremos invitarlos a pensar qué cosas de sus escuelas sienten que se quedaron atrapadas en el pasado y qué creen que debería cambiar para que la educación sea más cercana, más humana y más conectada con la realidad de cada comunidad. Porque al final, educar no debería ser copiar y pegar modelos, sino construir oportunidades para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.